Iglesia, estoy bien emocionada porque el día de hoy yo les tenía esta sorpresa para ustedes. Hace unos días Dios había estado hable y hable y hable a mi vida esta palabra, pero hoy en la mañana fue como, Clary, necesitas dar la palabra. Y yo, ok, Señor, lo que tú quieras. Y bueno, bienvenidos a este servicio en 3 semanas. Espero que se la estén pasando súper bien en sus hogares, que estén aprovechando su tiempo, como lo vimos el domingo pasado. Y sin más por decir, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si me acompañas a hacer una oración y le entregamos este tiempo al Señor? Padre, te doy gracias por esta gran oportunidad. Gracias, hermoso Espíritu Santo, por ser tan bueno y por darnos esta palabra que sé que va a servir a nuestra vida. Señor, usa mi boca para lo que tú tienes que hablar. Padre, te pido que mientras yo esté predicando, el precioso Espíritu Santo esté tocando cada corazón y esta palabra pueda entrar como espada de doble filo, atravesando cada rincón de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si estás anotando y si no tienes tu Biblia, corre por ella y regresa conmigo, porque vamos a leer mucho de la palabra. La prédica se llama Repartir mis bienes. No, no se llama repartir mis bienes, se llama en forma de pregunta, repartir mis bienes. Y el día de hoy vamos a estar hablando de eso. La verdad es que esta palabra está buenísima, así que acomódate en tu lugar, en donde estás, porque vamos a comenzar. Hace unos días recibí una llamada de una hermana que es de Coahuila, ¿ok? Es de Torreón, Coahuila. Y yo agarré mi celular y dije, bueno, y ya, no, pues soy la hermana tal. Y yo, hola, ¿cómo está? Esta señora hace unos meses nos recibió a Suri y a mí porque fuimos a un viaje, fuimos a hacer un taller del maestro allá. Entonces ella nos recibió, nos atendió súper bonito en su casa. Me sentí muy especial y de verdad me sentí más especial de saber que son una familia preciosa. Si me están viendo, les mando un saludo, los quiero de verdad un montón. Imagínense que cuando llegamos lo primero que nos dijeron fueron, qué bueno que ya llegaron, están muy bonitas. Y Dios ya nos había dicho que íbamos a hospedar ángeles y yo, de verdad, gente preciosa. Entonces me habló y yo me puse bien feliz porque pues era una llamada de ella. Y lo mejor fue lo que me contó. Me dijo que ella tenía un testimonio y que me lo quería compartir, me lo quería contar y yo le dije, hermana, claro, dígame. Y bueno, me dice que cuando comenzó todo esto del COVID, ella comenzó a tomar de su despensa y comenzó a repartir y a llevar. Y en su iglesia hay dos misioneros, misioneros que por una u otra cosa creo que Dios los ha tenido en ese lugar. Entonces ella me dijo que repartió despensas y así. Y yo, órale, qué padre, o sea, qué bueno que, pues que repartan, ¿no? De lo suyo. Y ella es súper linda, de verdad. Ella, yo creo que si le dices, hermana, me gustan sus tenis, se los quita y ahí mismo te los da. Súper hermosa esa señora. Y me dice, bueno, y yo repartí, y me dice, ¿qué crees? Y yo, ok. Dice que cuando iba llegando a su casa, ya la estaban esperando con una despensa doble o triple de lo que ella dio. Y yo estaba, wow, anonadada con todo lo que ella me estaba contando. Y me dijo, hija, pero yo he recibido bendiciones de 3 maneras. Dice, espiritual, porque han orado por mí, las personas a las que yo les llevo oran por mí. Bendiciones de sanidad y bendiciones económicas. Y yo, ok, pues cuénteme cómo ha sido, ¿no? Dice que una de sus hijas, ella tiene 4, tenía todos los síntomas del COVID. Todos, ¿te imaginas? Tenía fiebre, tos seca, tenía problemas ya de respiración. Y yo quiero pensar que conforme a lo que ella me contó, que su hija estaba en la última etapa. Su hija lamentablemente pues nunca fue al doctor y dice que ella se salía al patio porque se ahogaba y dice que ella aruñaba las paredes y se agarraba de los barandales porque le faltaba el aire y no podía respirar.
Y dice que le habló a su mamá y pues la señora le contesta y le dice, hija, voy a orar por ti. Comienza a orar por ella y a los pocos días el Señor la sana. Y ella se puso muy feliz y le dijo al Señor, Dios, yo quiero seguirte dando. Dime qué hago, dime a quién, dime cómo, porque todos mis bienes te pertenecen. Y dice que el Señor le puso en su corazón el llevarle la pantalla de su casa. Yo vi la pantalla de verdad de su casa. Y ellos son una familia, eh, la verdad es que humilde, no es que ellos tengan demasiado. Y dice que Dios puso en su corazón llevarle la pantalla a los dos misioneros que están en su iglesia. Ella va y les da la pantalla y wow, los misioneros bien contentos, oran por ella, oraron por su familia, bendijeron a su familia y bien bonito. Y dice, bueno, para ella esa es una bendición, que un misionero, que un pastor o simplemente un hermano ore por ella, para ella es su mejor recompensa. Y dice que después la nieta, o sea, la hija de su hija, su nietecita, comienza a tener también todos los síntomas del COVID y dice ella, Señor, ¿y ahora qué hago? Eh, y dice, otra vez voy a orar por ella. Todo el día la niña estuvo con fiebre, tenía 48, o sea, una fiebre súper alta. Y justo antes dice que el doctor está como a una cuadra de donde ellos viven. Llega su hija y le dice, oye, llévate a la niña al doctor porque está hirviendo en calentura. Entonces agarran a la niña y antes de irse ella oró por ella y por la niña y declaró sanidad. Y dice que cuando llegaron al doctor, el doctor le dijo, ¿en serio tenía fiebre? Esta niña no tiene nada. Y que la niña regresó a su casa bailando y moviéndose como, pues como son los niños. Y ella me contó esto y me lo contaba de verdad, a mí me hizo llorar varias veces porque dije, wow, cómo Dios es tan grande y cómo ella, a pesar de lo que estaba pasando, o sea, a pesar de ese problema, se aferró a la fe y siguió dando, siguió repartiendo sus bienes. Y esto me recuerda mucho a Hechos 2. Dice la Biblia que el Espíritu Santo en el día del Pentecostés descendió y 3,000 personas se convirtieron al Señor. Pedro dio un discurso, un gran discurso. Y algo que me llama mucho la atención es que dice Hechos 2 que después de eso, las personas vendían sus bienes y las repartían con el que más necesitaba. Y vamos a comenzar a leer la Biblia a partir de ahorita. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Te imaginas todo lo que pasaba después de que ellos eran llenos del Espíritu Santo? Vendían sus bienes y los repartían con aquellos que no tienen. Y yo quiero preguntar algo hoy. ¿Tú crees que como iglesia esté pasando eso en estos días? Yo la verdad es que siento que, como lo dice la Biblia, el corazón de muchos se está enfriando. Y yo siento que muchas personas, con todo lo que está pasando, están enfriando y cerrando mucho su corazón. Fíjate, cuando comenzaron a decir que iban a cerrar los supermercados y todo esto, la gente en pánico corrió y compró un montón de comida y un montón de cosas sin importarles los demás. Entonces, estamos viviendo un tiempo en donde es todo lo contrario.
a lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia primitiva vendía, repartía, se preocupaba por los demás. Y la iglesia de ahora simplemente buscan lo suyo propio. El tener comida para ellos y para su familia, el refugiarse ellos, pero no les importan los demás. Y nosotros como iglesia, la verdad es que nunca, y la educación que yo les he dado, es que nunca nos fijemos en los demás y mucho menos nos fijemos ni hablemos de una iglesia, porque no son competencia, ¿verdad? Son nuestros hermanos. Yo lo digo por nuestra iglesia. Yo hoy le estoy hablando a los miembros de mi iglesia, de la iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos repartiendo nuestros bienes o estamos quedándonos o almacenando toda la bendición que Dios nos pidió que corriera? Y vamos a seguir analizando esto. De verdad es un tema que Dios me dio versículo por versículo y me iba enganchando una historia con otra. Y yo lo que más me pedía era: Dios, ayúdame a predicarlo, porque lo que Dios me dio es buenísimo. Dios es un padre. ¿Cuántos saben que Dios es un papá? Dios es un padre y Él nunca nos ha enseñado a almacenar. Nunca. Dios en su palabra no nos enseña a ser personas que almacenen. Y te voy a poner ejemplos mediante la Biblia. Tengo estos ejemplos. El primero es el de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés era el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Pero en este lapso de tiempo en el transcurso de estar en el desierto a la tierra prometida, ellos comienzan a padecer y la comida comienza a escasear. Entonces Dios le dice a Moisés: diles que ahora el maná les va a caer del cielo. Muy bien, entonces Moisés les dice: Dios les va a dar el maná todos los días, cada día. Y les dijo: pero si ustedes almacenan más de lo que necesitan, se les va a echar a perder. Y vamos a ir a Éxodo 16:19. Dice: nadie debe dejar nada para mañana. Pero ellos no le obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el siguiente día. Y eso crió gusanos y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. Dice la Biblia que había una viuda. Entonces esta viuda solamente tenía un poquito de harina para ella y para su hijo. Entonces llega el profeta a su casa y le dice: hazme el pan con esa poquita de harina y ese aceite que tú tienes ahí. Y ella le dijo: mi señor, pero de verdad que ya no tengo más. Es lo único que tengo, y con esto lo voy a guardar para mañana, hacerme el último pan y de ahí dejarme morir mi hijo y yo. Entonces el profeta le dice: no, hazme el pan y después Dios le provee. Después dice la Biblia que la vasija o el lugar en donde ella tenía la harina no se vaciaba, sino que ella tomaba y tomaba, y Dios era ahora el que le proveía. Y lo vamos a leer en Primera de Reyes 17:12. Dice: y ella respondió: vive Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y muramos. Fíjate, esta mujer era lo único que tenía. Se lo da el profeta y dice la Biblia que después de eso Dios le comienza a proveer. Fíjate acá, la viuda, esta mujer con su hijo, la verdad es que eran personas pobres, ¿sí o no? Eran personas pobres. Y dice la Biblia que el profeta aún así les pidió
que les diera algo. Y ahora fíjate, quiero hablarte un poquito acerca de el dar, acerca de el diezmo. Hay algunas personas que dicen que el diezmo lo den las personas ricas, pero las personas pobres que no den el diezmo, porque si de por sí son pobres y todavía les quitas el 10%, y la verdad es que en la Biblia nunca vemos ese ejemplo. Siempre vemos, por ejemplo, esta mujer que era pobre y dio todo lo que tenía. Y Dios le multiplicó. Y esa es la clave, ¿sabes? Para vivir una vida despreocupada, sabiendo que el Señor te proveerá. Siempre, constantemente estar dando. Y no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. A esta mujer no le sobraba nada, pero dio todo por amor a Dios y por obediencia. Y sabes, Dios solo busca una excusa para poder proveernos, pero necesita que nosotros demos siempre el primer paso. Las personas que dicen que los pobres no deberían de dar diezmo es porque no han leído o no se han encontrado con el poder de nosotros dar. Sabes, el diezmo no es algo que lo pida el hombre, sino es algo que lo pide Dios. Y yo ya les he hablado del diezmo, ya les he explicado cómo Dios provee a través de esto. Yo he recibido muchísimas bendiciones a través de mi diezmo, cuando yo doy mi diezmo a mis pastores. Así no sé, Dios provea 40 pesos, yo le doy a mis pastores lo que les corresponde. Y no a ellos, sino a Dios. Pero disfruto de saber que es para ellos. La verdad es que en mi corazón nunca ha habido ese egoísmo de decir qué van a hacer con ese dinero. De verdad, jamás. Porque sé, y yo quisiera darles más, sé que ellos se lo merecen porque trabajan y trabajan duro. Entonces, sí, se contesta esto, ¿no? De las personas pobres que no tienen mucho dinero deben dar su diezmo, la respuesta es sí. Si quieren que Dios los saque de esa cautividad y de esa pobreza, entonces deben de entender cómo funciona el reino. El reino de Dios es un reino muy diferente al reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra te dicen, si un pobre no tiene, pues que no dé porque no tiene, pero Dios siempre nos saca de nuestra zona de confort para poder entender la naturaleza de quién es nuestro Padre y de quién es nuestro Dios. Si una persona no se queda sin nada, no clama a Dios. Si una persona no padece a lo mejor de escasez, no conoce a Dios. La verdad es que es imposible porque no conocen a un Dios que provee. Nosotros debemos de conocer a Dios en todas sus facetas y Él es un papá y un padre siempre provee para sus hijos. Eso yo lo he entendido y lo he entendido muy bien. Siempre debemos de dar lo primero para el Señor. Dinero que llegue a tu mano, aparta lo que es de Dios. Aparta el diezmo, aparta si tú quieres dar una ofrenda, si tú quieres dar una siembra, apártalo para el Señor, pero demuéstrale que Él va primero, aún en tus finanzas. No lo dejes para lo último, déjalo como primero a Él y solamente a Él. Y créeme que Dios ve la intención de tu corazón y te van a faltar manos para poder cargar la bendición que Dios te va a dar. Eso de verdad lo he comprobado mucho y ahorita les voy a dar un testimonio. Dice Marcos 14:3. Dice, en Betania, mientras estaba con él sentado a la mesa en la casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Viene otra mujer que en ese entonces el perfume de alabastro era muy caro. Entonces esta mujer sabe que Jesús está en la casa de Simón y dice, ahí está Jesús, y ella se sentía muy mal porque a lo mejor traía mucha carga, a lo mejor tenía muchos pecados,
quién sabe qué había pasado en su vida, pero yo me imagino que corre hacia su hogar, agarra lo más valioso que tenía, que era ese perfume de alabastro, y corre a la casa de Simón, se arrodilla a los pies de Jesús y comienza a llorar y a tirar ese perfume a los pies de él. Y a mí me encanta esa historia, es mi historia favorita en toda la Biblia porque Jesús la deja que ella lo toque, deja que ella derrame lo más valioso a sus pies. Y sabes, eh, cómo nosotros somos en nuestra economía, con nuestro dinero y con nuestras pertenencias, habla mucho acerca de la adoración a Dios, habla mucho acerca del rendir todo a Él. Cuando una persona es muy agarrada, muy aprensiva con su dinero, con sus cosas, primero yo, lo peor para los demás. Yo he visto a muchas personas que dicen, ay, no, pues total es para la iglesia, algo sencillito, algo... Y a mí me da, de verdad que por dentro siento tan feo porque digo, en la Biblia jamás nos enseña a dar lo peor de nosotros. Siempre Dios, como un padre, nos enseña a dar lo mejor porque se lo damos a Él. Incluso hay una palabra que dice que en cuanto se lo hicieron a uno de sus pequeños, se lo hicieron a Dios. Que si nosotros le damos algo, vamos a visitar a los enfermos, ayudamos a las viudas, a los huérfanos. Jesús y Dios nos deja en la Biblia el que no se lo hicimos a las personas, sino se lo hicimos a Él. Entonces, ¿qué le darías tú a Dios? ¿Sí o no lo mejor que tú tuvieras? Y esta mujer va y derrama el perfume y dice, no me importa que sea de alabastro y que sea el más caro que yo tengo, mi Jesús, mi Dios lo vale. Pero hay otras personas que piensan lo contrario, ¿sabes? En ese mismo lugar estaba Judas. Y Judas dice, no pudimos vender ese perfume y mejor dárselo a los pobres. Y es ahí en donde entra el segundo tipo de pensamiento. Está el primero, que es un pensamiento lleno de adoración y de rendición a Dios. Y está el segundo pensamiento, que es aquel que dice, ¿para qué el pobre va a dar el diezmo? No está viendo la iglesia que es pobre. O aquel que dice, ¿para qué voy a diezmar a la iglesia? Mejor voy y lo reparto a los pobres. Pero Jesús le contesta algo muy, muy sabio. Y sabes, algo que Dios nos ha enseñado es darle a Dios lo que le corresponde a Él. Fíjate bien, dice, eh, ok, ok, bueno, dice en Juan del versículo 3, me parece que es al 16. Tú puedes leer lo que contestó Judas. Y dijo, ¿acaso no podíamos vender ese perfume y darle el dinero a los pobres? Y Jesús le dijo, mira, los pobres siempre van a estar, y es la verdad. Siempre en el mundo va a haber pobreza y va a haber necesidad, pero eh, si nosotros podemos dar un granito para que el reino de Dios se extienda, entonces hay que hacerlo. Y es algo que Dios nos los pide. Ya después habrá tiempo para darle y repartirle al pobre, a la viuda, al huérfano y a todo necesitado. Y vamos a ir y a leer cómo después de que esta mujer da su perfume, ¿sabes qué dice la Biblia? ¿Te acuerdas que te dije que todo aquel que da recibe bendición del Señor? Te he puesto varios ejemplos. La señora de Coahuila, que Dios le dio 2 sanidades, despensa llena. Bueno, la ha bendecido hasta más no poder. Te di el ejemplo de la mujer con su hijo, que su vasija se llenaba una y otra vez. El Señor milagrosamente se la llenaba. Y ahora te doy este tercer ejemplo de la bendición del Señor. Fíjate, dice la Biblia que después de eso,
A mí me encanta porque ¿sabes quiénes eran las que patrocinaban el ministerio de Jesús? Quienes le daban el dinero o las ofrendas para que Jesús siguiera hablando, siguiera sanando enfermos, siguiera su camino. La Biblia dice que las mismas mujeres, y estoy segura que la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús después de ser bendecida regresó para ser una de las patrocinadoras del ministerio del Señor Jesús. ¿Te imaginas qué privilegio ser aquel que tenga la bendición de aportar para que el reino de Dios siga? Y sabes, cuando tú das tu diezmo, el diezmo, amada iglesia, tengo que decirles que es para el pastor. Está en su palabra. El diezmo es para el pastor. Y sabes, antes yo me callaba este tipo de cosas y yo decía, ¿para qué lo voy a decir? Creo que la mayoría de ustedes sabe que yo no muchas veces tomo el diezmo. De hecho, eso siempre lo guardo en la ofrenda de la iglesia. Pero Dios me ha estado confrontando mucho. Me ha estado diciendo, tienes que decirles para que ellos puedan obtener bendición. Pero los diezmos son para el pastor, no son para la obra, no son para la iglesia, son para el pastor. Y sabes, si Dios bendice a través de los pastores, ¿tú crees que no es justo que ellos reciban salario? Dice la Biblia que todo obrero es digno de su salario. Entonces, iglesia, cuando nosotros vayamos a dar nuestro diezmo, tengamos en cuenta que en primer es para Dios y en segundo es para nuestros pastores. Y yo quisiera ser una iglesia llena de amor hacia su pastor, que en este caso soy yo. Sabes, yo cuando alguien no sé, mis tías o luego alguien me bendice, a mí me encanta porque yo siempre pienso en lo primero, siempre pienso y digo, el diezmo, siempre digo, wow, mi diezmo va a ser, pues va a ser bueno, ya no va a ser tan chiquito y le voy a poder dar un poquito más a mis pastores. De verdad ese es mi corazón siempre, el que ellos puedan tener una vida mejor. Y siempre mi corazón es, ojalá yo les pudiera dar más. Entonces, iglesia, jamás pensemos que Dios es injusto, o jamás seamos injustos con quienes nos dan la palabra de Dios, créanmelo, jamás. Eso es algo que yo no se los voy a enseñar. Y Dios me estaba confrontando mucho y me estaba diciendo, ¿por qué no les compartes? Porque quiero que ellos ofrenden, diezmen, siembren con la misma alegría que tú lo das. Y de verdad el Señor nunca me ha dejado sola. Ustedes saben, yo vivo por fe, pero nadie me pasa un peso, ¿verdad? Yo vivo por fe y el Señor, de verdad me siento como esa mujer que derramó el perfume a los pies del Señor. Y me encanta ser una de las patrocinadoras, de alguna manera, del ministerio del Señor, para que la palabra de Dios siga. Y te lo voy a leer. Dice Lucas del 1 al 3, dice así: los días siguientes Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Y luego dice, estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes. Ahora dice la Biblia en Juan 10:10 que el enemigo vino a hurtar, a robar y a destruir. ¿Sabes que el enemigo no solo te roba la bendición de la palabra de Dios, sino también te roba en tus finanzas? Y te voy a poner
varios ejemplos. Todos tenemos temor al robo. Si yo te pregunto ahorita, ¿tú a qué le tienes miedo? Por ejemplo, a ir a México, a Tepito. No, pues a que me roben. No, pues a que yo traiga mi dinerito y con tanto esfuerzo y alguien me lo robe. Todos tenemos miedo al asalto y al robo físico, pero no todos entendemos que el enemigo también nos roba. Y nos roba cuando nosotros no le damos su parte al Señor. Y ese es el ladrón más silencioso y es el ladrón que he visto que le ha robado a muchos hijos de Dios. Y a mí me duele. Me duele ver a alguien endeudado, me duele ver a alguien que no tiene dinero, que me duele, de verdad me duele ver familias que siguen en la pobreza y no han salido de ahí. Y no es porque la palabra de Dios no sea fiel y verdadera, es porque en ellos no hay fidelidad, es porque no han entendido el poder que tiene el honrar a Dios con nuestras finanzas. Y te voy a dar igual varios ejemplos de cómo el enemigo trabaja y cómo es astuto para robar en nuestra economía. El primer ejemplo, ¿verdad? Es, ¿quién crees? Judas. Dice la Biblia que Judas era aquel que tenía las ofrendas de Jesús, del ministerio de Jesús. Las ofrendas que se levantaban, Jesús las tenía y él las guardaba. Entonces, dice la Biblia que él echaba mano de las ofrendas y él le robaba al Señor. Entonces, imagínate que todo lo que llega a tus manos, el Señor te lo da para que tú lo administres y para tus necesidades. Entonces, Dios nos da nuestra economía. Pon tú que tu trabajo, tus ventas, no sé de qué manera Dios te provea, pero créeme que si aprendes esto, la verdad es que Dios te lo da. Sea como sea que lleguen la provisión a tu vida, Dios te la da. Entonces, tú tienes la ofrenda como Judas Iscariote. ¿Sí me entiendes? Tú tienes en tu cartera, en tu bolsa, el dinero que Dios deja llegar a tu mano. Pero Dios te dice, dame lo primero y lo mejor a mí. Aparta lo que tú sabes que debes de apartar para el Señor. Pero ¿sabes qué hacemos muchos de nosotros? Agarramos la bolsa y como Judas, le sacamos las moneditas y le empezamos a rascar y a rascar. Y cuando vemos de toda nuestra quincena, de todo del dinero que llegó a nuestra vida, a nuestra cartera, de lo que recibimos, de lo que vendimos, viene el domingo la hora de dar la ofrenda o el diezmo y ya no tienes ni un peso. Y te lo voy a leer, te voy a leer la característica de Judas. Dice Juan 12:4. Entonces Judas Iscariote era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús y dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? ¿Te imaginas? Aparte de que se robaba la ofrenda, le dijo, o sea, se atrevió a refutar a Jesús y a decirle, ay, ¿por qué no vendiste el perfume? Y por 300, ya hasta sabía por cuánto lo iba a vender. Es como cuando nosotros hacemos planes con el dinero, ¿no? Y por ejemplo, si nos llegan 300 pesos, con esos 300, ¿qué tanto voy a comprar? Y nunca en nuestro pensamiento está, ok, no son 300, son 270 pesos porque los 30 son para el Señor. Entonces, pensamiento de Judas, un pensamiento tramador. De verdad, Dios me hablaba mucho acerca de esto. ¿Sabes cuál fue la tentación del diablo para con Jesús? ¿Sabes cuál fue una de las tentaciones? Dice Mateo 4:4 que el enemigo tienta a Jesús
Y Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él estaba diciendo, convierte estas piedras en pan, y Jesús le dijo, no, porque no solo de pan vive el hombre. Y sabes, a veces nosotros siempre en la mente tenemos estar pensando en el pan, cuando a nosotros no nos corresponde buscar el pan. A nosotros nos corresponde ser fieles al Señor, estar y vivir conforme a su palabra, pero el pan no te corresponde a ti. Tú no tienes por qué preocuparte por el pan. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Él estaba seguro que si él vivía conforme a la palabra, Dios iba a añadir el pan. Él no necesitaba buscar el pan. Él no necesitaba convertir esas piedras en pan. Porque Dios, su Padre, Él es el que le iba a proveer durante toda su vida, y así fue. A Jesús nunca le faltó el pan. Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres. ¿Sabes? A veces nosotros nos cuesta dar y no nos importan los pobres. No nos importa el que nosotros ya tengamos mucho. ¿Sabes cómo es el ser humano? Cuanto más tiene, más quiere. Cuando Dios manda a mi vida más bendición de la que yo ocupo y necesito, ¿sabes qué hago? Aparte de darle lo primero a Él, aparte de sembrar, a mí me fascina sembrar. De verdad me encanta ver la cara de las personas que se ponen felices y le dan gloria a Dios porque Él les proveyó, porque Él los ayudó. Pero cuando yo digo, ay, ya di mi diezmo, ya sembré, ya hice esto, y sigo teniendo, ¿y ahora qué hago? Siempre me voy a la oración y le pregunto, papi, ¿qué hago? Tengo este dinerito y no es que me sobre, ¿verdad? Pero siempre le digo a Dios, no me dejes almacenarlo. Y Él siempre me pone, tal persona, haz esto, invierte, no inviértelo, sino dalo acá, dalo allá. Y eso es algo bien bonito, créeme, porque a veces nosotros decimos, o a veces compramos cosas innecesarias porque el dinero ya nos sobra y nunca bendecimos a alguien y la gente que lo necesita no nos importa. Y sabes, a Judas no le importaban los pobres, a Judas le importaba su bolsillo y beneficiarse del perfume que iba a vender para los pobres. Entonces, este es el otro pensamiento, la otra cara de la moneda. Y sabes, qué horror, pero Jesús, después de haber cobrado 30 monedas por la vida y la traición de Jesús y entregarlo en manos de sus enemigos, Judas, ¿sabes? No disfrutó esas 30 monedas. Dice la Biblia que con esas 30 monedas compró un campo y ahí mismo se ahorcó. Y sabes, el enemigo le robó todo, le robó su vida, el diablo le robó la vida a Judas a través de la avaricia del dinero, a través de el siempre querer más, de robarle al Señor. Y sabes, todas aquellas personas que le roban a Dios no terminan en muy buen lugar. Siempre terminan apartándose del Señor. Todas aquellas personas que juzgan el diezmo, las ofrendas, que juzgan la vida de los pastores, nunca terminan en buen lugar. Judas con esos 30 monedas no disfrutó el campo que compró, se terminó ahorcando en el mismo campo. Y sabes, el enemigo termina acabando con aquellos que no obedecieron a Dios. Y es algo que no quiero que pase, de verdad, que no pase en ninguna persona. El diablo terminó por quitarle la vida y sabes, el diablo termina por robarnos. Termina por endeudarnos, termina por quitarnos hasta el último peso, termina por malas inversiones, invertimos mal, no nos queda ni un peso. Bueno, he visto muchos cristianos sin ningún peso, he visto muchos cristianos endeudados hasta las chanclas y no pudiendo ni dormir, pero porque se apartaron de su palabra. Y se apartaron de la obediencia a Dios. Y eso es algo que como iglesia no me gustaría que a ti te pasara. A mí y mi oración de verdad constante es, Dios,
Si la gente llega pobre a la iglesia, yo te suplico en el nombre de Jesús, Señor, que tú las vuelvas ricas, pero conforme a tu palabra. Que de verdad las personas entiendan la bendición, que es darte a ti lo primero y lo mejor. Dice Mateo 19 del 16 al 30. Vamos a ir. Mateo 19 del 16 al 30. Si me permites buscarlo en mi Biblia. Mateo 19 del 16 al 30. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Es bien necesario que tengas tu Biblia a la mano, porque todo lo que te he leído está en su palabra. Muy bien. Mateo 19 del 16 al 30. Esta es la, ¿cómo se dice? Enseñanza del joven rico. Fíjate. El enemigo no solo te roba lo de tu economía, sino también roba ministerios. ¿Sabes? El joven rico tenía la oportunidad de ser uno de los discípulos de Jesús y andar con él. Pero ¿qué crees? Por no querer vender sus bienes, simplemente dijo, no puedo, esto del cristianismo no es para mí, esto de seguir a Jesús no se me da. Y listo, fíjate bien. Vamos a leerlo, por favor. Dice el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le contestó, ¿cuáles son? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud al pie de la letra. Y todavía se atreve a preguntar, a ver qué más falta, ¿no? Como esos cristianos que dicen, yo oro, yo ayuno. No, hombre, o sea, yo soy cristianísimo. Yo oro, ayuno, o sea, yo leo la Biblia. No, hombre, más cristiano que yo, no se puede. Entonces, el joven rico todavía le pregunta, ¿qué más me hace falta? Y ahí viene la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ahora ven y sígueme. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. He visto muchas personas que critican de una manera muy dura y severa esto de las ofrendas, del diezmo, del dar. O sea, lo critican como no tienen idea. Entonces dice la Biblia, Jesús mismo dijo que para los hombres esto parece imposible. ¿Cómo le vas a dar tú a esa pastora el diezmo? ¿Cómo? O sea, si sabiendo que ganas 2,000 pesos, le vas a dar 200 pesos que ella ni trabajó ni se los ganó. Entonces dice, para el hombre es imposible, pero dice, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Escucha bien, ahí viene la bendición. Agárrate de tu silla. Dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues, ¿qué tendremos? Yo siempre me identifico con Pedro. Ay, no, Pedro no se podía quedar callado. Yo creo que yo tampoco, yo también le hubiera preguntado, Señor Jesús, a ver, si yo dejé todo, ¿verdad? Eso es lo que le pregunta Pedro y le contesta el Señor. No lo regaña, no lo reprende, sino que le contesta la verdad de su bendición. Le dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros
que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. Ándale. Dice 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Sabes qué estaba diciendo Dios? Todos aquellos que han vivido una muy buena vida en la tierra, pero que nunca vivieron conforme a la palabra de Dios, allá arriba, en el cielo, serán los postreros. Y los que entregamos todo al Señor, nuestros bienes, no nos importó, lo que le dimos, los que le dimos casa, hermanos, familia, todo lo que le hayamos dado al Señor, ¿sabes qué? Vamos a recibir 100 veces más. Y en los cielos estaremos reinando junto con Dios. Yo siempre digo, y este es mi pensamiento, iglesia, aquí en la tierra, ¿cuánto viviremos? 80 años. Pero en el cielo es una eternidad. Y dice la Biblia, que los postreros aquí en la tierra seremos los primeros en el cielo. Ya me imagino yo llegando al cielo con mis Guccis. No, pero de verdad, yo siempre me imagino, no, o sea, teniendo lo mejor en el cielo. Yo digo, aunque aquí en la tierra no tenga uno mucho, pero si en el cielo voy a reinar junto con mi Señor, yo voy a dar todo. No me importa almacenar, no me importa que digan, tienes que almacenar. La Biblia nunca habla de almacenar. Dios siempre nos habla de almacenar el aceite, pero cuando habla acerca de nuestra relación con el Señor. Es así, debe estar bien y debemos tener una relación firme con Dios, pero Él nunca habla de almacenar bienes. Siempre habla de repartirlos y de darlos. Entonces, fíjate bien cómo el enemigo puede robar. Este niño, este joven tenía todo para seguir al Señor, tenía todo para ser uno de sus discípulos. A lo mejor no hubieran sido 2, hubieran sido 13 con este muchacho, pero ¿sabes qué? Dijo, no quiero vender mis bienes. Me gustan, me duele, no me gusta dar, no me gusta deshacerme de mis cosas, no me gusta repartir. Y sabes, se perdió la bendición de estar al lado de Jesús. Yo, esa oferta, me lo hubieran hecho a mí. Señor, te doy todo, tómalo todo, pero quiero estar a tu lado. Quiero ser uno de los tuyos, sí. Qué bonito de verdad tener ese pensamiento. ¿Te imaginas? Pudo haber sido uno de los 12 y simplemente por sus riquezas, como tenía mucho, dijo, híjole, no, como que no quiero dar. Ni modo. Dice, Jesús nos enseñó a orar. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Y Jesús nos enseña un modelo de oración. Y Él nos dice en su palabra, en Mateo 6:11, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Sabes qué Dios nos está diciendo? Que le pidiéramos cada día el pan nuestro para nosotros. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros almacenamos y tenemos de más? Nos confiamos y decimos, ahí ya tengo, ¿para qué le voy a pedir al Señor? ¿Para qué voy a orar por mis alimentos? Y no nos sentimos agradecidos por lo que Dios nos da. Pero yo he vivido esto, yo he vivido lo que es vivir, valga la redundancia, al día. Y yo sé lo que se siente comerse un plato de sopa y decirle Dios gracias. Y yo sé lo que es orar y decirle, Señor, el pan mío, dámelo hoy. Y me encanta porque Dios siempre provee, porque Dios siempre da. Y da más de lo que le pedimos. Y da conforme a sus riquezas. Dice la Biblia que Él da conforme a sus riquezas en gloria. Dios tiene mucho para darte, mucho. Pero no refrenes la bendición. Pide el pan tuyo, el de hoy, a Dios. Pero si almacenas, entonces te confías de que ahí tienes tu guardadito. Y nunca
te vas a la oración y con tanto fervor le dices, Señor, dame el pan de hoy. Aunque tengas, gracias a Dios, si eres una persona que no te hace falta nada, tú di, gracias Señor, dame el pan de hoy. Sabes, yo cuando sé que tengo, siempre oro y le digo, Señor, el pan mío, dámelo hoy. Porque estoy reconociendo que de Él viene cada peso, cada provisión, cada alimento. Iglesia, tenemos que aprender que de Él, del Señor, de Dios, viene todo. Viene la sopa que te comiste hoy, los frijolitos que te comiste hoy, vienen de Él. Y Él nos enseñó a orar y a Él le agrada que nosotros le pidamos el pan, porque es un padre, le fascina que nosotros le pidamos a Él, le encanta. Y, sabes, nuestro corazón es engañoso y nuestro corazón se confía. Y nuestro corazón lo que nos pide es estar en un lugar seguro. Almacenar, tener mucha comida para estar seguros. Pero sabes, dice la Biblia que el corazón es engañoso. Y hay de aquel que se deja guiar de su corazón. Y bueno, dice Mateo, te voy a leer otro pedacito de la Biblia que a mí me fascina. Mateo 6 del 25 al 34. Si tienes tu Biblia, por favor, recuerda buscarlo. Mateo 6 del 25 al 34. Dice el afán y la ansiedad. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren, eso me encanta, a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. ¿No hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Dice la Biblia que nosotros no nos afanemos porque habemos de comer, de vestir, de beber. Si Dios viste a los lirios del campo, ¿tú crees que no nos va a vestir, nos va a dar? ¿Tú crees que no lo va a hacer con uno de ustedes, con uno de nosotros? Si somos sus hijos, si Él nos ama, si Él es nuestro Padre, si Él quiere bendecirnos, dice la Biblia, con toda bendición espiritual, con todo, o sea, quiere bendecirnos en todas partes. Sabes, a ti y a mí lo único que nos corresponde es administrar bien los bienes que vienen del Señor. De verdad. Todo lo que llega a tu mano no es tuyo, es del Señor y Él te lo da para que tú seas buen administrador de todo lo que llega a tu mano, de todo, iglesia. Jamás le quiten la gloria al Señor, ni el señorío, ni el poder de meterse aún en tus finanzas. Te digo, esto es algo de lo cual yo no quería hablar, ¿verdad? Antes, pero hoy en la mañana el Señor me dio la valentía y me dijo, Clary, ¿cuándo vas a enseñar lo que te he dado? Dice la Biblia, dar de gracia lo que por gracia he recibido. Y el Señor, desde el día 1, la primera vez que yo conocí de Dios, fue en una prédica y la prédica fue acerca del diezmo. Y desde entonces yo me acuerdo que diezmé mi primera vez en una iglesia. La verdad es que yo nunca había ido a una iglesia. Mi primera vez y diezmé. Y desde ahí el Señor me ha bendecido y ha puesto esta fe en mi vida, inquebrantable de decir lo que le pertenece al Señor. Y te digo, lo hago con tanta alegría y me encanta. De hecho, de las cosas que más disfruto, cuando me siembran algo, me diezman algo, me regalan algo, lo que más disfruto es dar mi diezmo. Me fascina darlo. Y
Primera te digo porque sé que es para Dios y en segunda porque sé que de alguna u otra manera, no sé, para algo les servirá a mis pastores y eso me encanta. Bueno, vimos hoy muchas cosas, ¿no? Entendimos muchas cosas. La mente y nuestro actuar conforme a la palabra de Dios y nuestro actuar cuando nos dejamos guiar por que el enemigo en nuestra vida y cuando dejamos que él nos robe. Entonces, a lo mejor tú te sentiste confrontado sobre qué has estado haciendo con lo que Dios te ha dado y hoy tienes la oportunidad de pedir perdón y de arrepentirte. Dice la Biblia que ahora nosotros podemos entrar al trono de la gracia y en todo momento poder pedir perdón. Te equivocaste, está bien. Solo pide perdón y dile, Señor, yo me arrepiento. Perdóname porque he sido eh, avara, he sido, no sé, egoísta. No he repartido mis bienes, no he ayudado al que necesita. Perdóname, Señor. Y Dios es fiel y Él te va a perdonar. Y a partir de hoy, confía en el Señor y sé generoso. Iglesia, nosotros somos de los naranjos y sabemos que hay mucha necesidad ahí. Y como iglesia vamos a ser los más bendecidos. Es una de las promesas que el Señor siempre me ha dado, que vamos a ser de las personas más bendecidas que tú te puedas imaginar, pero necesito enseñarte para qué es la bendición. Necesito enseñarte para qué es que Dios te provea. No es para ti misma y no es para ti mismo, sino es para alguien más. Para que el Señor a través de ti actúe y bendiga a otros. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y sí, el Espíritu Santo sé que va a ministrar tu vida y va a llenarte. Espíritu Santo, gracias porque eres tan bueno, gracias por tu palabra, gracias por hoy enseñarnos, redarguirnos y exhortarnos. Precioso Espíritu Santo, te suplico que llegue ese arrepentimiento a nuestra vida, Señor. Perdónanos porque no hemos actuado conforme tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a administrar todo lo que llega a nuestras manos. Ayúdanos a entender que viene de parte tuya, Señor. Que tú has dado el trabajo, que tú has provisto en toda necesidad. Señor, ayúdanos a ser humildes para pedir el pan de hoy, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que hables a cada una de las vidas y de las personas, Señor, que a partir de hoy podamos ser fieles, Señor, y podamos vivir conforme a tu palabra y siempre en obediencia, Señor. Y así como lo dijo Jesús, que no solo de pan viviremos, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy te alabo, Señor, y te doy gloria solamente a ti, porque hoy nos has revelado tu poder y tu sabiduría a partir de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga, iglesia. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Nos vemos, te mando un fuerte abrazo. Adiós.